Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pepperman Consulting. En esta ocasión vamos a darle seguimiento al video pasado que acabo de subir sobre cómo meter operaciones en stacking, o sea, acumular muchas órdenes y cerrar la orden en tu take profit que te planeas. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, seguimos con las mismas reglas, solamente que ahora vamos a agregar el Fibonacci. Si es que hay veces que se genera este tipo de setup, así se tiene que ver, y hay veces que no te va a dar esta internal range liquidity, pero cuando se da, ahí es donde debes de aplicar tu stacking, porque hay veces que de aquí se va a venir así sin generar nada de liquidez interna, sin hacer esto, solamente directito para abajo se va, ¿verdad? Bueno, entonces ahora siguiendo nuestras reglas, al inicio de la apertura nos dejó este alto del pre-market y el buy side del launch. Luego acá teníamos muy retirado el sell side del pre-market y el bajo de Londres, ¿sí? Entonces, por lógica, el precio para que nosotros viniéramos a tomar ya sea el sell side del pre-market o de Londres, debimos de haber esperado a que se llevara el pre-market el alto y luego ahora sí ya ir por el bajo, o aquí en este caso ya se había llevado el high de Londres. Entonces al menos por esos dos bajos teníamos que haber ido, pero miren lo que hizo el precio. Vino por el buy side launch y luego por el AM range acá arriba, y eso fue del día de ayer. Está acá, sí. Este era el alto de ayer, entonces si se llevó el alto del AM range, se tiene que ir en teoría por este también. Ese era nuestro take profit final, por así decirlo, y así es como lo teníamos inicialmente, ¿sí? Entonces, en el video anterior yo creé una nueva forma. Bueno, ya existe esta forma de leer el mercado, solamente que en mis reglas no las incluía, para hacerlo más sencillo el reto. Pero ahora ya lo incluyo para meter stacking. Entonces, no solamente una orden, sino varias órdenes. La regla era simple. Era que se llevara la liquidez, que nos dejara un CB o un BC. Aquí en este caso nos dejó, aquí está, después de haber tomado la liquidez, un CB. Y a partir de que cerraba el CB, nosotros debimos de haber metido nuestra orden. Aquí en este caso fue aquí, y protegernos con este alto. La regla es que si ahorita estoy arriesgando el 30% por cada operación, en una sola operación, no haciendo stacking, para reducir el riesgo, pues en vez de el 30%, agarrar solamente la mitad.
y ay, se movió. Entonces, como agarramos solamente la mitad para ir acumulando órdenes, aquí la regla siguiente era, ya que viéramos que el precio se moviera a nuestro favor, o sea, si a partir de que nosotros abrimos esto, como quiera aquí el precio no, en este punto, no ha roto ningún bajo importante, ni ningún bajo no tan importante. Pero eso es lo que menos importa en esta estrategia. Lo que importa es, se movió hacia tu dirección y después de eso va a crear un premium o un discount. Aquí en este caso, un premium. Llega a nuestro optimal trade entry. Por aquí está nuestro optimal trade entry. ¿Sí? Vamos a ponerle a optimal trade entry. Y ya que el precio viniera arriba de premium, o sea, la línea blanca, esta, aquí tenemos nuestro premium. Después de eso es el premium. Bueno, arriba de eso más bien. Y el trading range es este. Es el high y es el low. Para crear otro nuevo alto más bajo y luego un bajo más bajo. ¿Sí? Entonces, ya que llegó a nuestro premium, ahí agarrábamos otra orden. Y ahora sí completábamos nuestro 30%. Y ponemos nuestro stop loss nuevamente aquí encima. Luego ya después de que rompiera nuevamente, aquí se creó un fair value gap, sí. Entonces aquí podías meter otra orden. Ajá. Entonces aquí ya llevabas una tercera orden de venta. Acá tu segunda. Y tu primera pues estuvo aquí. ¿Sí? Entonces ahí llevas 3. Y ya que vieras que el precio se está alejando, aquí por ejemplo, está rompiendo a la baja, pues aquí ya pudieras reducir tu riesgo a este alto. Ahí sería nuestro nuevo stop loss. ¿Sí? Ahí estuvo por poquito de sacarnos. Y en teoría, el Fibonacci que debemos de hacer caso es el primero. Primer bajo que creó aquí fue este. Pero oye, güey, tu desviación estándar primera está aquí. Está muy cerca, ¿no? Es lo que yo dije. Por no seguir esa regla, ahí debí de haber salido, en teoría. Y yo, como puse un monto, ¿cómo se dice? Pequeño, simbólico, nada más para ver si funcionaba la estrategia, tal cual. Y aquí era nuestro desviación estándar. Una desviación estándar.
Ahí debimos de haber salido. Ya teníamos 3 órdenes. Así es como en teoría se debe de hacer, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo fue que yo lo hice, porque en mi broker no me dejó por ese pequeño monto. Fíjense, por ese pequeño monto yo mi entrada, la primera sí la hice aquí. Luego subió a Premium. Aquí ya no me dejó poner orden. Estaba muy pequeña el lotaje que me dejaba meter. Entonces me esperé hasta que volviera a hacer otro Fair Value Gap. Lo hizo aquí abajo. Ahí metí mi orden. Sí, ahí como se ve. Y luego me protegí aquí encima. Ahí puse mi stop loss. Y si el margen me volvió a permitir aquí abrir otra orden y otra orden acá. ¿Sí? Entonces yo estaba arriesgando. Puse alrededor de $30. Pero como mi cuenta está en dinars, fueron 8 dinars. Y arriesgué, no, perdón, 12 dinars. Y de esos 12 dinars arriesgué el 50%. ¿Por qué? Porque puedo. Pero realmente era el 30% en teoría lo que yo debí de haber arriesgado. Aquí yo moví mi stop loss, dijimos, después de haber abierto todas estas operaciones. Y entonces la suma de las 4 operaciones y yo con mi stop loss aquí, seguía arriesgando la misma cantidad, eran 6 dinars. Porque si lo hubiera dejado acá, ya eran 8 o 9 dinars de riesgo. Entonces yo lo bajé a ese alto, mi stop loss. El precio se vino conmigo. Volví a romper aquí abajo. Y dentro de este rompimiento yo alcancé a ver varias ineficiencias aquí. Entonces por eso dije, ok, vamos a abrir otra y vamos a abrir otra acá. Y luego reduje mi stop loss aquí, a ese nivel. Aquí. ¿Sí? El precio vino nuevamente y rompió. Y ahí en teoría yo ya no debí de haber abierto más operaciones. Y debí de haber tomado mis ganancias en este Standard Deviation. Sí, pero yo me confié porque normalmente los viernes el precio se mueve con fuerza hacia el lado contrario. Y aquí teníamos la liquidez de el pre-market y de Londres pendientes por tomar. Y abajo de eso teníamos la del AM range, que también potencialmente estábamos apuntando ahí. A ver, ¿cuál era? No, perdón. A ver, estamos en temporalidad de 5 minutos. Londres, AM range. Ok, era este abajo, más bajo. Ya me confundí, es que es como están diferentes los gráficos. Es creo. No, a ver. No, este es el del pre-market. Es que tampoco llegó.
así. Pre-market, Londres y AM range. Entonces vamos a ver. Nosotros entramos de aquí, de ahí al un standard deviation eran 44 pips. A las dos deviaciones estándar eran casi 80 pips. Y nuestro stop loss era de 25 pips, casi 26, no, 26 pips. Entonces vamos a ver en el video anterior yo decía que metiéramos a lo mejor 3 operaciones grandes para hacer nuestro stacking, en vez de meter lotajes pequeñitos y hacer 50 operaciones a la baja. Por ejemplo, aquí, si nosotros hacemos estratégicamente, concentramos esos 50 operaciones o 60 en 3, pues aquí tendríamos, por ejemplo, esta y esta, ¿no? En este caso alcancé a meter y sí salió la operación. Me hubiera protegido aquí, al menos, o aquí, y ahí hubiera perdido nada más esta operación muy pequeña, en una pérdida muy pequeña, y lo demás ya le hubiera sacado el juguito que debía haberle sacado. Por ejemplo, la primera operación que tengo arriba es de 0.3, luego sigue una de... la primera es 0.4, la segunda es 0.3 y luego las demás las fui gestionando en medida de que fuera menor lotaje. O sea, me fui de ascendente a descendente, pues. De 1 a 0.5 a 0.3, 0.2, 0.1, digamos, ¿no? En este caso fue 0.4 a 0.3. Luego de ahí ya iba a meter a 0.2, pero le moví acá arriba al lotaje y lo dejé en 1. Entonces así lo metí y por eso metí 2. O sea, estos dos fueron de 0.1 y luego las demás también iban a ser de 0.1. ¿Sí? Fui reduciendo el lotaje cada vez que se iba a mi favor. ¿Para qué? Para que cuando yo pusiera mi stop loss por encima, no incrementara el riesgo, sino más bien que se disminuyera conforme fuera avanzando, y así poder proteger mis posiciones. ¿Sí? Entonces, aquí en teoría yo debí de haber salido finalmente, ya sea aquí o poner mi break even aquí o aquí. Vamos a ver. Entonces en el primero pusimos 0.4, ahí está, ¿verdad? Luego 0.3, 0.1, 0.1, 0.1 y 0.1. Son todas estas operaciones. Entonces, como decía, aquí fue la operación con un lotaje de 0.3. Stop loss fue aquí. Aquí, como dijimos, estaba arriesgando 6, pero lo reduje a la mitad. Y aquí en teoría mi stop loss lo puse, estaba como por aquí. Utilicé menos de lo que debía haber utilizado. No, perdón, este era 4, no 3. Sí, con razón.
stop loss, así. Utilicé un poquitín más y nuestro take profit debió haber estado en teoría aquí, pero yo estaba apuntando acá, al menos. Entonces vamos a dejarlo aquí. Si hubiéramos quedado en el 2, luego ahí es 9.65, ¿ok? En el video anterior dijimos que íbamos a poner hasta 3 órdenes si se nos permitía. Podíamos meter 3 órdenes para lograr al menos un 200% o un 120% alrededor, más o menos, de take profit. Vamos a ver, si aquí teníamos, nuestro balance era de 12 dinars. Fíjense nada más, con esas dos operaciones, 5.89. Ahí ya estamos por encima del 100%. Nada más con esos dos. Luego metí .1 en las que sigue. Aquí, stop loss por acá. Ahí todavía no rompía el precio a la baja, entonces el stop loss seguía ahí arriba. $1.70. Luego otra vez aquí, acá, take profit acá abajo, 1.41. Ya estas 3 últimas fueron chiflazón realmente. 1.13, 1 y 84. Esto fue lo que debimos de haber cerrado. Y comenzamos con 12. Hicimos casi... Bueno, era 12.2. X, vamos a dejarlo así, con 12. Ahí ya llevábamos un 180% de la cuenta. Entonces, es importante que respetemos el Fibonacci y o que a la vez, si no lo vas a respetar, que pongas tu break-even en el siguiente alto. Por ejemplo, aquí si vamos a la baja, en el último alto que se generó, ahí pon tu break-even, porque de otra forma el precio te puede pasar como a mí ahorita. Se regresó a mi break-even que puse aquí, y ahí pues ya perdí lo que estaba arriesgando inicialmente. Aquí en una orden, si yo entraba por aquí en una orden sin hacer stacking, yo al 50% era aquí, mis 6 dinars en ese alto. Ese era el stop loss. Y aquí, en teoría, si no es stacking, no hubiera usado el Fibonacci, me hubiera metido hasta acá el take profit, o hasta abajo, perdón, hasta acá, hasta al menos este, y no hubiera llegado tampoco, hubiera sido break even. Entonces de eso se trataba, agregar esto a mi estrategia para poder llegar a mi objetivo con menos recorrido de pips. Aquí por ejemplo pues eran 70, 80 pips, a comparación de esperar a que el precio se mueva de aquí a acá, son
Ahí no se ve. A comparación de meter la orden aquí y esperar a que se mueva 80, 90, 50 pips más de lo que se movió, por ejemplo. Aquí 78. Aquí es casi el doble de pips de movimiento. Y acá pues ni se diga. Acá está muchísimo más retirado. Aunque, como lo he dicho en varios videos que ya he subido, aquí el Nasdaq se mueve diario 200, 300 pips. Pero para asegurarnos más rápido de nuestro resultado que buscamos, por eso la idea de meter stacking sin arriesgar más de lo que ya tenemos pensado en arriesgar en una sola operación. ¿Sí? Entonces, regla de oro es, sí, las primeras, las que ya sabemos, la toma de liquidez de un alto o bajo importante que nos genere un CB en este caso, en temporalidad de 1 minuto, y luego de que ya generó el primer bajo y que cree un retroceso, ahí meter nuestra segunda orden, y luego ya que rompa nuevamente y genere otro CB en este caso, meter una tercera operación, y si vuelve a generar un CB antes de romper otra vez, puedes meter otra vez otra orden. Y ya. ¿A dónde apuntas? Hacia una Standard Deviation. O en este caso, bueno, pues se dio las dos desviaciones estándar, pero porque estaba muy cortito el movimiento. Normalmente el retroceso que buscamos que genere el precio es que, por ejemplo, de aquí venga, haga el impulso hasta acá, rompa esto era lo ideal, que rompiera luego aquí con un movimiento fuerte de acá arriba acá, y que luego nos generara el retroceso aquí en descuento, en premium, y luego caer. ¿Sí? Pero no fue así aquí. Entonces el primer retroceso fue aquí en este punto. Entonces mi error de hoy fue que lo vi muy corto la Standard Deviation. Entonces moví mi Fibonacci aquí al primer bajo, donde se supone que debía haber roto primero, y a partir de aquí busqué mi primer Standard Deviation, que se ubicaba no en el pre-market low, sino en el low de Londres. Por eso estaba apuntando ahí, y eso coincidía con un 5-1, casi un 6-1. Pero entonces, por eso es importante ver dónde generó el primer premium en este caso, y lo hizo aquí, porque aquí creo el imbalance. Aquí fue el primer impulso, retroceso, luego impulso otra vez. Entonces ahí fue donde debió de haber estado posicionada nuestra salida, fue aquí o en este bajo que estaba un poco más obvio. ¿Sí? Y ya esto fue chiflazón, dos Standard Deviations. Bueno, y entonces eso es lo que quería subir como ejemplo para seguir esta regla sencilla de poner tu Fibonacci, agregar órdenes y salir en donde tienes que salir, que es en la primer Standard Deviation. Aquí. ¿Cuánto generamos? Hasta el primer Standard Deviation, con este pequeño movimiento a la baja, 180% de tu cuenta. Arriesgando primeramente un 15% en la primera entrada, y luego ya en la segunda vuelves a arriesgar lo mismo
mueves tu stop loss acá y acá igual, y ya con la suma de todas estas órdenes te debe de dar tu 30% de riesgo al mover tu stop loss aquí. ¿Sí? Luego rompe aquí y ahí es donde mueves tu stop loss acá. Si querías haber metido estas órdenes o haber salido acá abajo, por ejemplo, hubieras movido tu stop loss aquí y luego ya, ahora sí salir en esta zona. O si no vas a respetar tu primera desviación estándar, acuérdate que hay que ir protegiendo conforme se vayan generando nuevos altos más bajos. Aquí por ejemplo es este y por último este, y ahí es donde te hubieras sacado a tu break even aquí. Y pues bueno, esto es todo. Espero que nos sirva para el lunes, porque hoy ya no se puede operar más, ya es viernes. Esperamos el lunes a ver qué sucede en el mercado y a ver si nos permite realizar nuevos ejemplos, y vamos a seguir documentando esto. Nos vemos en el siguiente capítulo.